con él vamos a hablar de algunos puntos. Ha venido acá a Lima a dar algunos talleres y unas conferencias, unas que versan sobre literatura fantástica y algo que tiene que ver con la literatura global, ¿no? y latinoamericana. Una primera pregunta, me intriga saber cómo alguien que es escritor, que escribe novelas, escribe cuentos y poesía también, es también crítico literario, o sea, cómo tú te desligas de tu proceso creador y te conviertes en crítico a la vez. Sí, bueno, por un lado es un proceso un poco esquizoide o esquizofrénico, pero por otro lado es un proceso natural. Yo recuerdo una vez un poeta que en un acto público me llamó mucho mi atención, porque dijo que cuando uno escribe el poema es un poeta, pero que cuando luego vuelve al poema para revisarlo, para pulirlo y para mejorarlo, actúa como crítico, en realidad. Es su propio crítico literario, entonces analiza el poema como poniéndose desde una exterioridad ficticia y a la luz de su experiencia lectora, de su formación la que tenga en teoría de la literatura o en lectura de obras de crítica, es capaz de enfrentarse a su poema como una obra muerta, como si fuera de otro, e intentar hacer lo posible por revivirla, por mejorarla, por completarla. Entonces, tampoco creo que la postura de crítico literario sea totalmente ajena a la de escritor. Hay gente que va más allá y que dice que todo poeta es un crítico, como no sé si era José Gaos o Vicente Gaos el que decía eso. Pero bueno, creo que por un lado es natural, lo que quizás fuera antinatural, en eso sí te tengo que dar la razón, porque a mí a veces me lo parece, es publicar esa crítica literaria, es decir, dedicarte a ser crítico literario, no es profesional o vocacional, como en mi caso, ¿no? Porque la mayoría de las reseñas que hago son gratis. Entonces, es un poco antinatural esa actividad, digamos, pública de crítico literario. Pero justamente ahí, ¿en qué momento uno que es creador, digamos, Sí. tú escribes libros, etcétera, pasas al punto de poder criticar a otros? O sea, ¿no crees que por ahí hay un punto de soberbia, digamos? Yo puedo ya, digamos, elaborar un concepto sobre otra obra y de repente considerarla mala, regular o buena, ¿no? Sí. ¿En qué momento se llega a eso? Ese es un debate que curiosamente se produce menos de lo que se debería. Es decir, al final la pregunta es la siguiente: ¿qué legitima a un crítico literario para ser crítico literario? Si no hay carreras para ser crítico literario, o sea, hay carreras para ser teórico de la literatura o para ser un experto en literatura hispanoamericana, pero eso tampoco es un título que te avale para hacer reseñas, es decir, para hacer crítica activa de gente que está viva en tu mismo tiempo, que es contemporánea tuya, ¿no? Entonces es un problema de legitimación. ¿Por qué te arrogas, que es lo que es tu pregunta en el fondo, por qué te arrogas el derecho de criticar la obra de los demás? Esa sería la pregunta. Y es una pregunta durísima y es una pregunta que además es necesaria. Yo no tengo la respuesta definitiva, como nadie lo tiene, pero he leído mucho sobre esto. Ignacio Echevarría, un crítico español bastante bueno, tiene un libro que se llama Trayecto, publicado en 2005, que todo el prólogo va sobre este tema. ¿Por qué yo soy crítico literario? ¿El crítico se hace uno o lo hacen? ¿Hasta qué punto el crítico se arroga un derecho que le corresponde o no? ¿Y hasta qué punto el hecho de que haya un medio, un periódico, una revista o una serie de revistas que lo recogen y que publican sus críticas es el que le da la autoridad para hacerlo? ¿De dónde viene la autoridad del crítico? Bueno, eso es muy complicado. En mi caso, y yo quiero ser honesto con esto, en mi caso es puramente vocacional. O sea, cuando hablo con la mayoría de la gente que hace crítica literaria, muchos de ellos me reconocen, pues bueno, pues que es una actividad más, que les sirve para hacer algún dinero, que les sirve para estar, digamos, presentes sin tener que jugarse cada vez el prestigio literario con una obra de creación, un modo como de estar en el ambiente, en el mundillo, como quiera llamarlo, ¿no? Hay todo tipo de respuestas al respecto. En mi caso, lo digo con sinceridad, porque de otro modo no haría mi crítica en un blog gratuito y desinteresado, es porque necesito hacerlo, porque no puedo dejar de hacerlo. ¿Y por qué? Y reconozco que a lo mejor aquí hay una falta de humildad. Creo que las lecturas que yo hago pueden interesar a otros. Entonces, me parece mejor mostrarlas que no mostrarlas. O sea, quiero decir, si en algún momento titubeo a ese respecto, creo que ya lo que digo no es interesante, o ya lo he dicho todo, entonces dejaré de hacer crítica, o dejaré, mejor dicho, de publicarla, porque no creo que nunca deje de hacer crítica, porque para mí es vocacional, a mí me encanta analizar los libros de los demás para aprender. Aquí en Perú la crítica, digamos, no tiene mucho desarrollo.
O sea, generalmente estamos ligados, hay críticos que están ligados mucho a los periódicos, ¿no? En realidad son reseñistas de periódicos o gacetistas, ¿no? Que hacen, digamos, en una cuartilla de un análisis, pero que no es, digamos, una verdadera crítica literaria. Y hay un crítico literario en Perú, que digamos que es el más conocido, que dice que él solo critica libros que le parecen buenos. Entonces los libros malos no los critica, y cuando tú lees sus críticas terminas viendo que todos son como plantillas, ¿no? Porque como él habla solo de libros buenos, entonces pues siempre empieza con las mismas frases y casi la construcción es la misma, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Y dámenos por favor la visión que tienes de la crítica en Europa o en España más específicamente. Mira, este es otro debate, es que la crítica da mucho juego para debates que siempre quedan irresueltos, porque claro, cada crítico tiene su manera de ver las cosas. Yo empecé haciendo crítica de libros que me parecían buenos y de críticos y de libros y de críticos y de libros de críticos también que me parecían malos, regulares o buenos, ¿no? Porque siempre he tenido claro que, con toda la polémica que trae esta palabra, un crítico debería intentar hacer canon. No un canon en el sentido ideológicamente manchado o tiránico de entender la literatura. Exactamente. Un canon en el sentido de decir, de recomendar a un público amplio lecturas que él considere interesantes. Y yo he tenido siempre la creencia, y que sigo manteniendo, aunque a lo mejor no la practico tanto como antes, de que ese canon a veces tiene que ser negativo en el sentido de intentar libros que por razones extraliterarias, no puramente literarias, autores que están demasiado puestos en un lugar que no le corresponde, que a lo mejor de vez en cuando también es saludable para el sistema literario, para lo que los lectores no se llamen a engaño, hacerle ver a esos lectores que esos escritores sobre los que los medios de comunicación hacen tanto hincapié de vez en cuando, pues no hay un respaldo literario detrás que lo justifique. Entonces, eso me ha traído muchísimos problemas. No, en realidad no me ha traído nada más que problemas cuando lo he hecho, porque nadie te lo agradece, muchos te lo censuran y el escritor afectado no te lo perdona nunca. O sea, eso lo he hecho bastante, la verdad. Lo he hecho en mis reseñas y también lo he hecho, que es donde quizá lo he hecho más, en mis libros de ensayos de panoramas sobre literatura española contemporánea, sobre todo, ¿no? Que es mi especialidad doctoral, digamos. Yo creo que eso es sano y lo voy a seguir haciendo. Reconozco que es muy ingrato, reconozco que es un poco, hasta cierto punto, sadomasoquista, si me permiten la expresión, pero el crítico tiene que hacerlo. Yo creo que un crítico tiene obligación de vez en cuando de decir, cuando él cree honestamente que tal figura literaria está construida sobre bases para nada relacionadas con estética ni con arte, sino por influencias, por poder, por contactos, porque es el dueño de una editorial, porque es el director de una revista, etcétera, etcétera, todos estos mecanismos de proyección literaria, no literarios que hay, ¿no? Pues creo que también es obligación del crítico oponer a esas figuras otros modelos, otros nombres y aclararle al lector que lea esto y que no que no lea aquello, sino que lo lea después, que lo lea cuando haya acabado con lo que de verdad merece la pena, con los autores que de verdad merece la pena. O sea, los otros autores no es que sean indignos de vivir y que no merezcan publicar, no, nada de eso, ¿no? Pero a veces ostentan una sobrerepresentación, una sobrevaloración que no se corresponde con sus méritos literarios. Tampoco pasa nada, no es tan grave, no ha matado a nadie. Pero cuando hay gente que está en la oscuridad, un poco en la penumbra, haciendo una obra de una forma muy dolorosa, muy solitaria, sin ayuda de nadie, y que luego al final consiguen en una pequeña editorial independiente un poco de visibilidad, el crítico tiene que volcarse con esos autores. Por un motivo, primero, de consistencia, de coherencia literaria, y segundo, también por una cuestión hasta cierto punto ética. Hay que apoyar a esos autores y hay que apoyar a las pequeñas editoriales independientes que los patrocinan. Porque es la única forma de que algún día esos autores puedan aspirar a las mismas editoriales grandes y a la misma distribución correcta, amplia y general que esos autores merecen con mucha más justicia que nosotros. ¿Es un poco nepótico, no te parece? No, si no eres amigo. Para empezar, el nepotismo solo ocurre cuando tú eres amigo del autor. O hay un vínculo con el autor. O hay un vínculo con el autor. De todas formas, este es un tema muy polémico porque, claro, ¿qué pasa cuando tú conoces a un escritor y te haces amigo de él? Ya no puedes escribir sobre él. Ya no puedes reseñarlo nunca más. Claro, cuando uno es crítico y autor como yo, el problema es todavía más grave, porque claro, yo soy amigo o enemigo del 90% de los narradores y poetas españoles ahora mismo, ¿no? O me llevo bien con ellos o no.